Telefónica para saludar y agradecer enormemente a Paula Grijalva, ella es vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio México-China. Y bueno, evidentemente que el tema de las relaciones comerciales China, Estados Unidos y China, el resto del mundo, son un asunto de la mayor importancia en este momento de toda la economía mundial. Así que le agradecemos enormemente a la maestra Paula Grijalva que acepte conversar con nosotros. Maestra Paula Grijalva, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. Hola Rubén, muchas gracias por esta invitación. Al Y contrario, también, pues, tenemos, con mucho gusto de saludar a tu auditorio. gracias, tenemos mucho interés en conversar con usted, maestra Paula Grijalva, pues para tratar de entender lo que está pasando, esta guerra arancelaria, qué posibles repercusiones, consecuencias podría tener para China, para Estados Unidos, evidentemente para México y el resto de la economía mundial. Pero, ¿qué le parece si primero tratamos de situar pues, la importancia de la economía china en este momento? Leía una nota del New York Times días pasados y dice que China por sí solo es una fuente importante de productos electrónicos de consumo en Estados Unidos, 73% de los teléfonos inteligentes, 78% de las computadoras portátiles, 87% de las consolas de videojuegos y 77% de los juegos son producidos en China, de lo que se consume en Estados Unidos. Pero para el resto de la economía mundial, ¿qué peso tiene en este momento la economía china, maestra Paula Grijalva? Pues mira, no solamente es un elemento muy importante que aporta al PIB mundial, sino que además, pues China ha basado mucho su crecimiento en los últimos años, digamos en la última década, en los temas de innovación, en los temas de tecnología. Entonces, lo que tenemos es que muchas cadenas de valor del mundo están ligadas con China, ¿no? Porque además China no trabaja sola, China trabaja en esto que se llama el circuito de los critical components o de los componentes críticos, y eso lo que genera es que, bueno, pues las partes electrónicas que estamos necesitando para que funcionen pues millones de aparatos en el mundo, como este en el que nos estamos conectando Así hoy, es. pues dependan de muchos insumos que vienen desde China, desde las tierras raras hasta los chips, microchips, como les llame, semiconductores. El tema de las telecomunicaciones, pues dependen en muchos aspectos de los servidores y de la capacidad de transmisión de datos. Entonces, toda esta infraestructura se ha construido sin duda teniendo como un factor fundamental esta aportación de China con todos sus socios asiáticos. Así es. Y bueno, lo que habíamos vivido en los últimos 30 años o quizás un poco más, es un proceso de integración en que empresas de Estados Unidos invertían en China porque era más fácil producir, pero por decirlo de alguna manera, se generó un círculo virtuoso, creció la economía china, aumentaron los salarios y ganaron evidentemente las empresas de Estados Unidos que invirtieron allá. ¿Todo esto está en riesgo en este momento, maestra Paula Grijalva? Pues no solamente hablamos de que el principal inversionista en Estados Unidos por mucho tiempo fue China, ¿no? Sino que además esta capacidad de complementación que fueron desarrollando a lo largo de los últimos 30 años también afectó a la estructura mexicana. Entonces nosotros pasamos de ser un exportador de camarones, de maíz, de Jitomate. frijol, de petróleo, a convertirnos en un exportador de manufacturas. Entonces, pues hoy tenemos que casi el 90% de nuestra exportación, que supera los 600,000 millones de dólares al año, pues son manufacturas y muchas de ellas son manufacturas avanzadas. De forma que la inversión extranjera directa que estamos recibiendo en México, independientemente del país de origen, si es coreana, si es japonesa, si es americana, está fuertemente vinculada con procesos en China y también muchos procesos de China ahora vinculados con esta región del mundo. Muy interesante, por ejemplo, analizar que en los vuelos de carga entre México y Hong Kong, por ejemplo, Ajá. van berries, pero también van
subensambles y semiconductores y vienen chips y semiconductores. Entonces, estamos haciendo este trabajo de ida y venida y creo que es muy importante entender esto, el desacoplamiento del sistema productivo nacional respecto de las cadenas en China, el desacoplamiento de la industria de la región del TEMEC y si nos podemos ir al continente entero, va a ser un proceso difícil que va a requerir inversiones muy cuantiosas y además va a llevar mucho tiempo. Para restituirlas, en caso de que se rompan estas Claro, o cadenas. sea, Exacto, construir toda esa, construir todas esas cadenas llevó 3 décadas, ¿no? exactamente. O sea, cuando tú ves un coche circulando en la calle, pues ese coche inició su diseño para que pueda llegar a la línea de producción 4 o 5 años antes. Entonces, el desarrollo de esa proveeduría, pensemos en un micromotor de un odómetro, ¿no? Ajá, O este motor que eleva un vidrio, ¿no? Está diseñado para caber en un espacio, para tener una función, en un modelo, ciertas características, y entonces se hace un desarrollo de la proveeduría. Entonces, así por decreto, de un plumazo, deshacer estos arreglos, pues no es una cosa sencilla. Va a llevar tiempo, costo para las empresas, y pérdida de consumidores. oportunidad, pérdida de competitividad, en fin, por eso se caen las bolsas, porque el desastre que se genera no es solamente una, un daño importante en cómo se están pagando los costos de los traslados de las materias primas y de los insumos y de las maquinarias y equipos de un país al otro, Así es. Con además de los bienes de consumo, por supuesto, pero hablando de los procesos productivos, esto es muy grave porque afecta la competitividad de las cadenas completas y finalmente las repercusiones son mucho más grandes que el producto final tenga un arancel que haya crecido en decenas por ciento, ¿no? O sea, el exactamente. efecto puede ser muchísimo más grande de lo que podemos medir a simple vista. Justo sobre esto, maestra Paula Grijalva, justo por estas repercusiones negativas que acaba de enfatizar, pues no se entendería, o parece inexplicable la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Usted qué lectura le da a esta política comercial de confrontación del presidente de Estados Unidos? Yo creo que el tema no son los aranceles. Yo creo que eso es solamente la superficie. Sobre todo si escuchamos las últimas conversaciones que han tenido los secretarios de Economía y del Tesoro de Estados Unidos, queda claro que ellos han querido rehacer un orden mundial, ¿no? Rehacer los arreglos que existen en la gobernanza mundial, que rebasan los temas del comercio. Tienen que ver con temas también de seguridad nacional, económicos, de, digamos, control hegemónico de ciertos mercados, de la circulación del conocimiento, de la circulación de las monedas, ¿no? O sea, ¿cuál es la moneda que está como garante de estas operaciones internacionales? Al día de hoy es el dólar, pero en la medida que la economía y sobre todo después de la pandemia ha tendido a estar muy sustentada en el crecimiento de la economía de Asia y teniendo como eje fundamental, como con columna vertebral el crecimiento de China, pues entonces habrá la tendencia a que tengamos más soporte en las monedas asiáticas y en particular en el renminbi. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una disputa por estos mercados. Ahora, eh, también entendamos un poco que las inversiones que se están haciendo al día de hoy para cambiar la forma en que estamos produciendo energía, en que nos transportamos, la forma en que queremos controlar la emisión de CO2 a la atmósfera,
está también cambiando la matriz, esto que se llama la matriz energética, y para eso necesitamos tecnología que nos permita evolucionar o transitar hacia estas nuevas soluciones. Sin embargo, el 80% de la población mundial vive en países en desarrollo y, sin duda, las soluciones que vienen de China, de India y de estas regiones asiáticas, Vietnam, Indonesia, etcétera, son muchísimo más baratas que las que pueden venir de Estados Unidos o de Europa. Claro. Y no es porque sean menores en calidad Exacto, en o no es tecnología. porque sean menores en eficiencia, es simplemente un tema de costos. Exacto. Entonces, todo esto, cómo se va a hacer este arreglo, nuevo arreglo de los mercados es muy importante. Ahora, hablando, por ejemplo, del tema de la producción de chips, bueno, pues tenemos estas historias que estamos oyendo sobre cómo se ha tratado de controlar desde Estados Unidos el que China no tenga acceso a la tecnología para la impresión, ¿no?, de estos elementos, ¿verdad? Ujú. De los chips, que no tengan acceso, que no tengan acceso al desarrollo de cierto tipo de materiales que tienen alta eficiencia. Bien, pues lo que resultó cuando aparece DeepSeek en el mercado, pues fue una cosa tremenda porque pues resultó que aún con todas las limitaciones que estaban poniéndoles para tener acceso a la tecnología, lograron desarrollar estos sistemas, ¿no?, de inteligencia autogenerativa. Y bueno, si vemos la estadística mundial, pues resulta que de las 53,000 patentes que hay de inteligencia artificial, más de 38,000 se han generado en China entre 2019 y 2024. Sí, es impresionante. Entonces, pues eso es lo que tira Nvidia, o sea, Exacto. eso es lo que hace que Nasdaq se venga en picada, ¿no? Porque, digamos, el eje innovador sobre estas materias que son fundamentales para la humanidad entera, porque hoy todas las actividades que hacemos están muy vinculadas al uso de gadgets, a las telecomunicaciones y al Internet of Things. Entonces imagínense que todos esos sistemas se colapsaran de un momento a otro por falta de disponibilidad de estos materiales. Claro. Es realmente un asunto pues muy, muy delicado. Así es. Pero también estamos hablando de acceso a tecnología para producir armamento, para producir drones y para producir satélites. Así Entonces, es. el tema creo que tendría que leerse desde esa perspectiva. Maestra Paula Grijalva, tenemos que hacer una pausa para identificar la estación y quería pedirle de favor si nos espera un minuto, un poco más, unos segundos más, para continuar con la entrevista sobre otros temas, al menos 2, 3 preguntas que nos parecen interesantes plantearle. Con mucho gusto. Gracias. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en este enlace con la maestra Paula Grijalva, vocal presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio México-China, hablando justamente de esta situación tan delicada, tan conflictiva. Gracias doblemente, maestra Paula Grijalva, por aceptar la entrevista y por esperarnos este breve segundo para la pausa. Mi compañero Jesús por acá tiene una pregunta. ¿Qué tal, maestra? Buena tarde, un gusto escucharla. Igualmente, igualmente. Gracias. Quería preguntarles en cuanto a la resistencia, maestra. Hoy se estaba anunciando, China reconoce que algunos productos ya están recibiendo el impacto de aranceles de hasta 245% impuesto por Estados Unidos. Es algo impresionante. ¿Tiene la economía china capacidad suficiente para resistir esta guerra comercial y los ataques de parte de Donald Trump? Bueno, hay que entender que más o menos el 16% del comercio total de China con el mundo es con Estados Unidos. Y que pues realmente después de la pandemia el crecimiento de China pues ha seguido con un ritmo suficiente como para sostener esto que ellos han llamado el ciclo dual de crecimiento económico, es decir, están poniendo mucho acento en cómo aumentar el crecimiento
de su mercado interno en paralelo con el crecimiento y diversificación de sus exportaciones. Entonces, bueno, yo creo que si ponemos esos dos elementos a jugar, pues podemos tener más o menos una idea del efecto que esto puede tener en la economía china. Sin duda importante porque Estados Unidos es un mercado enorme, es un mercado importantísimo para el mundo entero, siendo la economía más grande del planeta. Sin embargo, también debemos entender que en esta carrera en donde pues China ha pensado que para el año 2049 habrá llegado al cumplimiento de los 100 años de la revolución, a alcanzar una serie de objetivos de desarrollo de su economía. En el camino se han hecho previsiones de que será China la economía más grande del planeta a partir del 2035 por ahí, ¿no? Hay otros economistas que hablan del 2030. Sin embargo, lo que ya está claro es con que China crezca 1.5% más en su Producto Interno Bruto, en ese momento el tamaño de su economía será superior a la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan viable es que puedan llegar ahí? Creo que hay que ahí matizar un poquito el asunto, porque hoy los jóvenes de China, la nueva población que está o que viene, digamos, de esta época de desarrollo acelerado de China, está teniendo otros conceptos y otras necesidades respecto de cómo quieren este crecimiento. Digamos, los jóvenes chinos hoy son personas que están mejor educadas, que tienen una vinculación con el mundo entero, son de mentes mucho más abiertas y ambiciosas, y también, pues igual que el resto de los jóvenes del planeta, están viendo disminuir o decaer sus expectativas de mejoramiento de sus condiciones de vida. Por eso hoy yo creo que China va a poner el acento en garantizar no solamente un crecimiento punto, sino en aumentar su grado de desarrollo social, la cobertura de sus servicios de salud, el mejoramiento del medio ambiente. Si usted visita hoy las ciudades principales de China, se va a encontrar con cielos azules, situación que hace apenas unos 6 o 7 años Así es. pues no era Era tan común. mucha Entonces, contaminación. las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida, del bienestar, creo que se van a ir cumpliendo antes de llegar a estas metas de crecimiento a secas. Sí. De hecho, ahorita que comentaba usted lo de los jóvenes, es impresionante esto como un paréntesis, la respuesta, digamos, cultural de parte de muchos jóvenes chinos vía redes sociales, sobre todo TikTok, a los aranceles de Donald Trump. Las risas, el humor que están usando, creando memes para burlarse del tema de los aranceles es bastante ingenioso. Pero quería preguntarle también, maestra Grijalva, es una información que surgió hace un par de semanas que a mí me impresionó bastante, que aparentemente hay unas negociaciones entre China, Corea del Sur y Japón para hacer frente juntos a los aranceles de Donald Trump, incluso avanzando a la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre los tres países. ¿Eso es factible? ¿Qué impacto tendría esto? De hecho, ya hay varios acuerdos que están funcionando. Uno que se llama RCEP, está también otros arreglos como el de ASEAN, ¿no? También creo que tendríamos que revisar todos los convenios en donde de manera muy pragmática se han acercado las economías de Asia-Pacífico como APEC, en donde la que México también es parte, por ejemplo, con todos los países de este continente que ven hacia el Pacífico. Y creo que ahí ha habido muchos mecanismos de coordinación y de asociación. Importante también decir que Asia invierte en Asia, que el mercado asiático, en la medida que el nivel de vida y de consumo de la gente ha ido subiendo, pues los mercados también se han ido desarrollando, enfocándose en servir también a los mercados de las clases medias en ascenso, tanto en China como en India, con Malasia, Indonesia, Vietnam, etcétera, etcétera. O sea, realmente es una región en expansión. Entonces, estos arreglos en donde, como yo decía,
el circuito de los componentes críticos se ha establecido desde hace 30 años, en donde se ha perfeccionado esta fórmula, bueno, pues tenemos que mucha de la innovación se generaba o en Corea del Sur o en Japón, pero también con la coordinación de Taiwán se hacía la fabricación en China y luego viceversa, ¿no? La innovación que se genera en China, que se perfecciona a veces comercialmente vía Taiwán, y también la interacción que ha habido entre Japón y China, y Corea del Sur y China, y Taiwán y China, explican lo que hoy es China. No sé si me explico. Sí, O sea, claro. es imposible pensar en cómo China se inserta en los mercados internacionales con tanta eficacia sin pensar en esta asociación y en estos modelos de desarrollo que han sido inspiración para los propios modelos de desarrollo de China. Así es. Ahora, también hay que decir que en China hay un gobierno central que es monolítico, ¿verdad? Un control del gobierno y de la política de China desde un gobierno central y el Partido Comunista de China. Pero la economía china está muy descentralizada. Es decir, un alcalde puede ser el gran artífice en la creación de marcas o de modelos de autos. Entonces usted se encuentra hoy que en China hay más de 120 modelos o marcas más bien de autos eléctricos que compiten entre sí. Entonces esta competencia interna hace que pues ahora nos estemos beneficiando de autos que tienen muy buena tecnología, muy buen rendimiento, autonomía y a muy bajo precio. Así Entonces, es. ¿cómo logran ellos llegar a estos modelos, digamos, de producción en masa? Pues también es gracias a la interacción que tienen con los otros países asiáticos, pero también con los otros países del mundo. O sea, Europa tiene un papel muy importante en la transferencia de tecnología hacia China y las propias empresas de Norteamérica, ¿no? Así es. Entonces, creo que allí tenemos que hacer una lectura muchísimo más serena. Maestra Paula Grijalva, ¿qué escenarios de posibles repercusiones o arreglos, en caso de que hubiera, hay entre las economías de China y Estados Unidos en particular, posibles repercusiones en México? Y si, ¿cómo está viendo, cómo se están dirimiendo digamos, la política de Estados Unidos, expresada por la vocera de la Casa Blanca? Dice, ellos son los que tienen que negociar con nosotros. ¿Ve posibilidades de que China finalmente ceda o ve un crecimiento de la tensión? Yo creo que los Estados Unidos no están leyendo bien a China. Digamos, si tú ves cómo el presidente Zelensky, ¿verdad? Fue prácticamente humillado por el señor Trump en esta entrevista que tuvo televisada en la oficina oval y este tipo de cosas, un gobernante chino, un dirigente chino, jamás se va a exponer a una cosa así. Tendría que pasar muchos niveles de interlocución, de, de arreglo, digamos, de los términos del vínculo y de los términos de la conversación, para que finalmente un líder como Xi Jinping pudiera sentarse con un líder como el señor Trump, ¿no? Entonces, eh, esta forma, digamos, menos protocolaria y más directa en el que economías como la mexicana o del resto de América Latina abren una conversación con la oficina oval y directamente con el señor Trump, yo no veo que sea posible en términos del protocolo, en términos de la organización jerárquica y en términos de la cultura política de China. Exacto. Y por otra parte, esta posición beligerante en donde el señor Trump pues no solamente amenaza, sino que reta, ¿verdad? Y expresa sus opiniones sin, digamos, tener en consideración estas diferencias en los conceptos del mundo, simplemente porque somos diferentes. Deberíamos utilizar, pues, términos de la conversación en las que puedan irse tendiendo puentes para un acercamiento. ¿Lo veo viable?
pero no con los medios y mecanismos que se ven en la prensa internacional el día de hoy. Creo que Estados Unidos tendría que cambiar un poquito su estrategia, China tendría que flexibilizar también un poquito sus posiciones para que pudiéramos ver en un futuro el que se abran estos canales. Por lo pronto, no se ve que sea posible. Eso es lo deseable, pero justamente le iba a preguntar si lo ve como factible que se llegue a un camino de negociación. O es Sí se más ve fácil. factible Ajá, porque ha habido mecanismos, ¿no? Ha habido muchos mecanismos de conversación y de interacción a lo largo de la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Eso sí existe. Sin embargo, creo que sobre todo en el caso del presidente Trump, ¿verdad? Tiene este estilo, tiene esta forma en que reta, provoca, ¿no? Este, y bueno, invoca el diálogo, pero en unos términos en los que realmente se antoja que será pues un diálogo donde seguramente habrá más confrontación que acuerdo. exacto. Creo que allí es donde tendríamos que estar entendiendo las distintas culturas políticas para que pudiera haber este encuentro. Eh, Creo que desde lo que yo humildemente puedo opinar sobre China, y eso lo hago a título estrictamente Muy personal, bien. no como representante de la Cámara México-China, yo opinaría que pues realmente tendría que haber un poquito de flexibilización de ambas partes, conocerse un poquito más a fondo para tratar de que este diálogo y este puente se establezca. Perfecto. Maestra Paula Grijalva, pues le agradecemos enormemente que nos haya dedicado este tiempo para tratar de comprender este tema tan importante en este momento de la economía y de la salud del planeta. Muchísimas gracias por sus palabras, por su análisis. No, al contrario, soy yo la agradecida. Muchos saludos a Cosa Pública y pues siempre dispuestos a dialogar sobre este tema. México tiene mucho que hacer con China y a China le interesa mucho acercarse a México, así que encantada de poder aportar, aunque sea un poquito, en abrir otros canales de reflexión para Exactamente. todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Al contrario, gracias de nuevo, maestra Paula Grijalva. Saludos en casa. Hasta luego y estamos en contacto más adelante. Vamos a ir a una pausa en Cosa Públicos.0 para cerrar el programa de este miércoles.